man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 cabezas. Génesis 2:10. Y tenía cada uno 4 caras. Ezequiel 10:14. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. 4 poderosos están en cada hombre. Plague. Los 4 poderosos constituyen la individualidad del hombre o Dios en el hombre. Hay 4 poderosos en cada hombre, pero estos 4 poderosos no son 4 seres separados, no están separados uno del otro como los dedos de tu mano. Los 4 poderosos son 4 aspectos diferentes de su mente, y difieren unos de otros en función y carácter, pero no son 4 seres separados habitando el cuerpo de un hombre. Los 4 poderosos se pueden equiparar con los 4 caracteres hebreos, caracteres aquí que forman el misterioso nombre de 4 letras desde el poder creativo y combinado en sí mismo las formas pasada, presente y futura del verbo ser. El tetragramatón es venerado como el símbolo del poder creativo en el hombre. Yo soy. Las 4 funciones creativas en el hombre extendiéndose para realizar en los fenómenos materiales reales cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor a los 4 poderosos al compararlos con los 4 personajes más importantes en la producción de una obra de teatro. Todo el mundo es un gran teatro, y todos los hombres y mujeres simplemente actores. Ellos hacen sus entradas y sus salidas, y un hombre en su tiempo actúa diversos papeles. Como gustes, acto 2, escena 7. El productor, el autor, el director y el actor son los 4 personajes más importantes en la producción de una obra. En el drama de la vida, la función del productor es sugerir el tema de la obra. Esto lo hace en forma de un deseo, tal como ojalá fuera exitoso. Desearía poder hacer un viaje, desearía estar casado, etc. Pero para aparecer en el escenario del mundo, estos temas generales deben, de alguna manera, ser especificados y trabajados en detalle. No es suficiente decir ojalá fuera exitoso. Eso es demasiado indefinido. ¿Exitoso en qué? Sin embargo, el primer poderoso solo sugiere un tema. La dramatización del tema se deja a la originalidad del segundo poderoso, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo la última escena de la obra, pero esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Él mentalmente construye una escena lo más natural posible de lo que experimentaría si hubiera realizado su deseo. Cuando la escena es claramente visualizada, el trabajo del autor está hecho. El tercer poderoso en la producción de la obra de la vida es el director. Las tareas del director son ver que el actor se mantenga fiel al guión y ensayarlo una y otra vez hasta que sea natural en el rol. Esta función se puede comparar a una atención controlada y conscientemente dirigida, una atención centrada exclusivamente en la acción que implica que el deseo ya se ha realizado.
La forma del cuarto es como el Hijo de Dios. La imaginación humana, el actor, este cuarto poderoso, realiza dentro de sí mismo, en la imaginación, la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Esta función en realidad representa el drama, y lo hace una y otra vez hasta que toma los tonos de la realidad. Sin la dramatizada visión del deseo cumplido, el tema sigue siendo un simple tema y duerme para siempre en las vastas cámaras de los temas que no han nacido. Tampoco la visión percibida alcanzará la realidad objetiva sin la cooperativa atención, obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido. Los cuatro poderosos son los cuatro cuartos del alma humana. El primero es el Rey de Jehová, quien sugiere el tema. El segundo es el siervo de Jehová, quien fielmente trabaja el tema en una visión. El tercero es el hombre de Jehová, que está atento y obediente a la visión del deseo cumplido, el que devuelve la imaginación errante al guión 70 veces 7. La forma del cuarto es Jehová mismo, que representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Deja que esta manera de pensar esté en ti, que también estaba en Cristo Jesús, el cual, estando en la forma de Dios, no pensó que era robo ser igual a Dios. Filipenses 2, 5, 6. El drama de la vida es un esfuerzo conjunto de los cuatro cuartos del alma. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake. Todo lo que contemplamos es una construcción visual ideada para expresar un tema que ha sido dramatizado, ensayado y actuado en otro lugar. Lo que estamos presenciando en el escenario del mundo es una construcción óptica ideada para expresar los temas que han sido dramatizados, ensayados y actuados en la imaginación del hombre. Los cuatro poderosos constituyen la individualidad del hombre, o Dios en el hombre, y todo lo que el hombre contempla, aunque aparece afuera, no son más que sombras proyectadas sobre la pantalla del espacio, construcciones ópticas ideadas por la individualidad para informarle sobre los temas que ha concebido, dramatizado, ensayado y actuado dentro de sí mismo. La criatura quedó sujeta a la vanidad para poder hacerse consciente de la individualidad y sus funciones, ya que con la conciencia de la individualidad y sus funciones puede actuar con un propósito. Él puede tener una historia conscientemente autodeterminada. Sin conciencia, actúa inconscientemente y llora a un Dios objetivo para salvarlo de su propia creación. Oh Señor, ¿hasta cuándo he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc 1:2. Cuando el hombre descubre que la vida es una obra que él mismo escribe consciente o inconscientemente, dejará la ceguera y la autotortura de ejecutar juicios sobre los demás. En cambio, él reescribirá la obra para ajustarse a su ideal, ya que se dará cuenta de que todos los cambios en la obra deben provenir de la cooperación de los cuatro poderosos dentro de sí mismo. Solo ellos pueden alterar el guión y producir el cambio. Todos los hombres y mujeres en su mundo son simplemente actores y son incapaces de cambiar su obra, del mismo modo que los actores tampoco pueden cambiar la imagen de la pantalla del cine. El cambio deseado debe ser concebido, dramatizado, ensayado y actuado en el teatro de su mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, ha contemplado su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que es natural, entonces se levantará la cortina sobre este mundo aparentemente sólido y los cuatro poderosos arrojarán una sombra de la verdadera obra en la pantalla del espacio. Hombres y mujeres actuarán
automáticamente sus partes para lograr el cumplimiento del tema dramatizado. Los actores, a razón de sus varias partes en el drama del mundo, se vuelven relevantes para el tema dramatizado del individuo y debido a su relevancia son atraídos en su drama. Ellos jugarán sus partes, creyendo fielmente todo el tiempo que ellos mismos fueron quienes iniciaron las partes que actúan. Esto lo hacen porque tú, Padre, estás en mí y yo en ti, yo en ellos y tú en mí. Juan 17, 21 al 23. Yo estoy involucrado en la humanidad, somos uno. Todos estamos jugando las 4 partes del productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos de nosotros lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos conscientemente. Solo de esta manera podemos estar seguros de un final perfecto para nuestra obra. Entonces, comprenderemos por qué debemos tomar conciencia de las 4 funciones del único Dios dentro nuestro, para que podamos tener la compañía de Dios como sus hijos. El hombre no debería quedarse como un hombre. Su objetivo debería ser más alto, porque Dios solo a dioses acepta como compañía. Angelus Silesius. En enero de 1946, llevé a mi esposa y a mi pequeña hija a Barbados, en las Indias Occidentales Británicas, para pasar unas vacaciones. Sin saber que habría dificultades para obtener un pasaje de regreso, no reservé el nuestro antes de salir de Nueva York. A nuestra llegada a Barbados, descubrí que solo había 2 barcos operando en las islas, uno de Boston y otro de Nueva York. Me dijeron que no había espacio disponible en ninguno de los barcos antes de septiembre. Como tenía compromisos en Nueva York la primera semana de mayo, puse mi nombre en la larga lista de espera para la navegación de abril. Unos días más tarde, el barco de Nueva York estaba anclado en el puerto. Yo lo observé con mucho cuidado y decidí que este era el barco que deberíamos tomar. Regresé a mi hotel y determiné una acción interna que sería mía si navegáramos en ese barco. Me senté en un sillón de mi habitación para perderme en esta acción imaginativa. En Barbados, tomamos una lancha a motor o un bote de remos hacia lo profundo en el puerto cuando nos embarcamos en un gran barco de vapor. Sabía que debía captar el sentimiento de que estábamos navegando en ese barco. Elegí la acción interior de salir del pequeño bote y subir por la pasarela del barco. La primera vez que lo intenté, mi intención vagó después de que llegué a la parte superior de la pasarela. Me traje de regreso e intenté una y otra vez. No recuerdo cuántas veces llevé a cabo esta acción en mi imaginación, hasta que llegué a la cubierta y volví a mirar hacia el puerto con el sentimiento de una dulce tristeza al partir. Estaba feliz de regresar a mi casa en Nueva York, pero nostálgico al decir adiós a la hermosa isla, a nuestra familia y amigos. Recuerdo que en uno de mis muchos intentos de caminar por la pasarela en el sentimiento de que estaba navegando, me quedé dormido. Cuando desperté, realicé las actividades sociales habituales del día y de la noche. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la compañía de barcos solicitándome que fuera a su oficina y recogiera nuestros boletos para la navegación de abril. Tenía curiosidad por saber por qué Barbados había elegido recibir la cancelación y por qué yo, al final de una larga lista de espera, iba a tener la reserva. Pero todo lo que el agente pudo decirme es que esa mañana se había recibido un cable desde Nueva York, ofreciendo un pasaje para 3. Yo no fui el primero al que llamó la agente, pero por razones que no pudo explicar, los que ella había llamado dijeron que ahora les parecía inconveniente navegar en abril. Navegamos el 20 de abril y llegamos a Nueva York la mañana del 1 de mayo. En la producción de mi obra,
la navegación en un barco que me llevaría a Nueva York el 1 de mayo, jugué los 4 personajes más importantes de mi drama. Como productor, decidí navegar en un barco específico en un tiempo determinado. Interpretando el papel de autor, escribí el guión. Yo visualicé la acción interna que se ajustaba a la acción externa que tomaría si mi deseo se realizara. Como director, ensayé yo mismo. El actor en esa acción imaginaría de subir la pasarela hasta que esa acción se sintió completamente natural. Hecho esto, los acontecimientos y las personas se movieron rápidamente para adaptarse en el mundo exterior a la obra que yo había construido y representado en mi imaginación. Vi el flujo de la visión mística y vive en hombres y bosques y arroyos, hasta que ya no pude conocer la corriente de la vida de mis propios sueños. George William Russell. Le conté esta historia a una audiencia mía en San Francisco, y una señora del público me contó cómo inconscientemente había usado la misma técnica cuando era una niña. El episodio ocurrió en Nochebuena. Ella se sentía muy triste y cansada y con lástima por sí misma. Su padre, a quien ella adoraba, había muerto repentinamente. No solo sentía la pérdida en esta época de Navidad, sino que además la necesidad la había obligado a renunciar a sus planeados años de universidad e ir a trabajar. Esta lluviosa Nochebuena, ella se dirigía a su casa en un tranvía de San Diego. El tranvía estaba lleno de alegres conversaciones de jóvenes felices que iban a sus casas para las fiestas. Para esconder sus lágrimas de quienes estaba a su alrededor, ella se paró en la parte abierta adelante del carro y puso su cara hacia los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Con sus ojos cerrados y sosteniendo firmemente la barandilla del auto, esto es lo que se dijo a sí misma: esta no es la sal de las lágrimas lo que yo saboreo, sino la sal del mar en el viento. Esto no es San Diego, este es el Pacífico Sur, y estoy navegando hacia la bahía de Samoa. Y mirando hacia arriba, en su imaginación, ella construyó lo que ella imaginaba ser la Cruz del Sur. Ella se perdió en esta contemplación, por lo que todo se desvaneció alrededor de ella. De pronto, ella estaba al final de la línea y en casa. 2 semanas más tarde, recibió un mensaje de un abogado en Chicago que tenía $3,000 en bonos americanos para ella. Varios años antes, una tía suya había ido a Europa con instrucciones de que estos bonos se entregaran a su sobrina si ella no regresaba a Estados Unidos. El abogado acababa de recibir la noticia de la muerte de la tía y ahora estaba llevando a cabo sus instrucciones. Un mes después, esta chica navegó hacia las islas del Pacífico Sur. Era de noche cuando ella entró en la bahía de Samoa. Mirando hacia abajo, pudo ver la espuma blanca como un hueso en la boca de la dama, mientras el barco surcaba las olas y traía la sal del mar al viento. Un oficial de turno le dijo: «Ahí está la Cruz del Sur», y mirando hacia arriba, vio la Cruz del Sur como ella lo había imaginado. En los años intermedios, tuvo muchas oportunidades de usar su imaginación de manera constructiva, pero como lo había hecho inconscientemente, no se daba cuenta de que había una ley detrás de todo. Ahora que comprende, ella también está desempeñando conscientemente sus 4 papeles principales en el drama diario de su vida, produciendo obras para el bien de los demás y de ella misma. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Juan 19:23. Man must go back in memory
seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Él envió su palabra y los sanó, y los liberó de sus destrucciones. Él transmitió la conciencia de salud y despertó su correlato vibracional en aquel a quien le fue dirigido. Él mentalmente se representó al sujeto en un estado de salud e imaginó escuchar al sujeto confirmarlo. Pues ninguna palabra de Dios será sin poder. Por eso, mantén firme el patrón de palabras saludables que has escuchado. Para orar exitosamente, debes tener objetivos claramente definidos. Debes saber qué quieres antes de pedir por ello. Debes saber qué quieres antes de que puedas sentir que lo tienes. Y la plegaria es el sentimiento del deseo cumplido. No importa lo que sea que buscas con una plegaria, o dónde está, o a quién concierne. No tienes más que hacer que convencerte de la verdad de aquello que quieres ver manifestado. Cuando emerges de la plegaria, ya no buscas más, pues si has orado correctamente, asumido subconscientemente la realidad del estado buscado, y por la ley de reversibilidad, tu asunción subconsciente debe objetivizar aquello que afirma. Para transmitir una fuerza debes tener un conductor. Puedes emplear un cable, un chorro de agua, una corriente de aire, un rayo de luz o cualquier otro intermediario. El principio del fotófono o la transmisión de la voz por la luz te ayudará a entender la transmisión del pensamiento o el enviar una palabra para sanar a otro. Hay una fuerte analogía entre una voz hablada y una voz mental. Pensar es hablar bajo. Hablar es pensar en alto. El principio del fotófono es este. Un rayo de luz es reflejado en un espejo y proyectado a un receptor en un punto distante. Tras el espejo hay un micrófono. Hablando al micrófono causas que el espejo vibre. Un espejo vibrante modifica la luz reflejada en este. La luz modificada tiene que transportar tu habla, no como habla, sino como es representada en su correlato mecánico. Esta alcanza la estación distante y golpea sobre un disco en el receptor, causa que el disco vibre de acuerdo a la modificación que experimenta y reproduce tu voz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. El conocimiento de que yo existo es una luz por medio de la cual lo que pasa en mi mente es hecho visible. La memoria o mi habilidad de ver mentalmente lo que no está objetivamente presente prueba que mi mente es un espejo y tan sensible que puede reflejar un pensamiento. La repercepción de una imagen en la memoria no difiere en manera alguna como acto visual de la percepción de mi imagen en un espejo. El mismo principio del ver está presente en ambas. Tu conciencia es la luz reflejada en el espejo de tu mente y proyectada en el espacio hacia aquel en quien piensas. Hablando mentalmente a la imagen subjetiva en tu mente, causas la vibración del espejo de tu mente. Tu mente vibrando modifica la luz de la conciencia reflejada en ella. La modificada luz de la conciencia alcanza a aquel hacia quien es dirigida y golpea en el espejo de su mente. Causa que su mente vibre de acuerdo a la modificación que experimenta. Así, reproduce en él aquello que fue mentalmente afirmado por ti. Tus creencias,
tus fijadas actitudes mentales constantemente modifican tu conciencia como ésta es reflejada en el espejo de tu mente. Tu conciencia, modificada por tus creencias, se objetiviza a sí misma en las condiciones de tu mundo. Para cambiar el mundo, debes primero cambiar tu concepto del mismo. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepto de él. Debes creer que es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos. Por eso, si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada, la causa hay que hallarla en ti, no en el sujeto. Tan pronto como crees en la verdad del estado afirmado, los resultados siguen. Todos pueden ser transformados, todo pensamiento puede ser transmitido, todo pensamiento puede tomar cuerpo visiblemente. Las palabras subjetivas, asunciones subconscientes, despiertan aquello que afirman. Ellas están vivas y activas y no habrán de volver a mí vacías, sino que habrán de lograr aquello que me complace y habrán de prosperar en aquello por lo que las envié. Ellas están dotadas con la inteligencia relativa a su misión y persistirán hasta que el objeto de su existencia se realice. Ellas persisten hasta que despiertan el correlato vibracional de sí mismas en aquel hacia quien son dirigidas. Pero en el momento en que el objeto de su creación es logrado, ellas cesan de ser. La palabra hablada subjetivamente en tranquila confianza despertará siempre un estado correspondiente en aquel por quien fue hablada. Pero en el momento en que su tarea es lograda, cesa de ser, permitiendo a aquel en quien el estado es realizado el permanecer en la conciencia del estado afirmado o volver a su estado anterior. Cualquier estado que tiene tu atención sostiene tu vida. Por eso, volverte atento a un estado anterior es volver a esa condición. Recuerda no las cosas precedentes, ni consideres las cosas de antaño. Nada puede ser añadido al hombre, pues la totalidad de la creación está ya perfeccionada en su interior. El reino de los cielos está dentro de ti. El hombre nada puede recibir excepto que se le dé desde el cielo. El cielo es tu subconsciente. Ni siquiera una insolación es dada desde fuera. Los rayos de afuera solo despiertan los correspondientes rayos adentro. Si los rayos ardientes no estuvieran contenidos dentro del hombre, todos los rayos del universo concentrados no podrían quemarle. Si los tonos de la salud no estuvieran contenidos dentro de la conciencia de aquel de quien se afirman, no podrían ser vibrados por la palabra que es enviada. Tú no das a otro realmente, tú resucitas aquello que está dormido en él. La damisela no está muerta, sino dormida. La muerte es meramente un dormir y un olvidar. Edad y decadencia son el sueño, no la muerte, de la juventud y la salud. El reconocimiento de un estado lo hace vibrar o despertar. La distancia, como es captada por tus sentidos objetivos, no existe para la mente subjetiva. Si tomo las alas de la mañana y habito en las partes más remotas del mar, incluso allí tu mano me habrá de guiar. Tiempo y espacio son condiciones del pensamiento. La imaginación puede trascenderlos y moverse en un tiempo y espacio psicológico, aunque separado físicamente de un lugar por miles de kilómetros, puedes mentalmente vivir en el distante lugar como si fuera aquí. Tu imaginación puede fácilmente transformar invierno en verano, Nueva York en Florida, y así seguido. Sea que el objeto de tu deseo está cerca o lejos,
los resultados serán los mismos. Subjetivamente, el objeto de tu deseo no está nunca lejos. Su intensa cercanía lo hace remoto a la observación de los sentidos. Mora en la conciencia, y la conciencia está más próxima que el aliento y más cercana que las manos y los pies. La conciencia es la sola y única realidad. Todos los fenómenos son formados de la misma sustancia vibrando a diferente tasa. Todo es conciencia modificada por la creencia. De la conciencia, yo como hombre vine, y a la conciencia, yo como hombre vuelvo. En la conciencia, todo existe subjetivamente y es despertado a su existencia objetiva por la creencia. La única cosa que nos previene de hacer una exitosa impresión subjetiva en alguien a gran distancia o de transformar allí en aquí es nuestro hábito de contemplar el espacio como un obstáculo. Un amigo a miles de kilómetros está enraizado en tu conciencia a través de tus ideas fijas sobre él. Pensar en él y representártelo interiormente en el estado que le deseas, confiado de que esta imagen subjetiva es tan verdadera como si estuviera ya objetivizada, despierta en él un estado correspondiente que debe objetivizar. Los resultados serán tan obvios como oculta fue la causa. El sujeto expresará el estado despertado dentro de sí y permanecerá inconsciente de la verdadera causa de su acción. Tu ilusión de libre albedrío no es sino ignorancia de las causas que te hacen actuar. Las oraciones dependen de tu actitud mental para su éxito y no de la actitud del sujeto. El sujeto no tiene poder para resistir tus controladas y subjetivas ideas sobre él, a menos que el estado afirmado por ti como verdadero en él sea un estado que él es incapaz de desear como verdadero de otro. En tal caso, vuelve a ti, el remitente, y se realizará a sí mismo en ti. Provisto de que la idea sea aceptable, el éxito depende enteramente del operador, no de los sujetos, quienes como agujas de una brújula en sus ejes son bien indiferentes a qué dirección eliges darles. Si tu idea fijada no es subjetivamente aceptada por aquel a quien es dirigida, ésta rebota hacia ti de quien provino. ¿Quién es él que os herirá si sois seguidores de aquello que es bueno? He sido joven y ahora soy viejo, y aún no he visto al recto abandonado, ni a su semilla rogar por pan. No habrá mal que ocurra al que es justo. Nada nos sucede que no sea de nuestra propia naturaleza. Una persona que dirige un pensamiento malicioso a otra será dañada por su rebote si fracasa en lograr la subconsciente aceptación de la otra. Como siembres, así recogerás. Aún más, lo que puedes desear y creer de otro puede ser deseado y creído de ti, y no tienes poder para rechazarlo si quien lo desea para ti lo acepta como verdadero en ti. El único poder para rechazar una palabra subjetiva es ser incapaz de desear un estado similar en otro. Dar presupone la habilidad de recibir. La posibilidad de imprimir una idea sobre otra mente presupone la habilidad de esa mente de recibir esa impresión. Los ilusos explotan el mundo, los sabios lo transfiguran. Es de la más alta sabiduría saber que en el universo viviente no hay otro destino que el creado por la imaginación del hombre. No hay influencia afuera de la mente del hombre. Cualesquiera cosas son bonitas, cualesquiera cosas son de buena estima. Si ha de haber virtud alguna y si ha de haber algún elogio, piensa en estas cosas. Nunca aceptes como verdad de otros aquello que no quisieras que fuera verdad de ti. Para despertar un estado dentro de otro, primero debes estar despierto dentro de ti. El estado que transmitirías a otro
puede ser transmitido solamente si es creído por ti. Por eso, dar es recibir. No puedes dar lo que no tienes, y solo tienes lo que crees. Así, creer un estado como verdadero de otro no solamente despierta ese estado dentro del otro, sino que lo hace vivo dentro de ti. Eres lo que crees. Da y recibirás a plena medida, fluyendo y rebosando. Dar es simplemente creer, pues lo que verdaderamente crees de otros lo despiertas dentro de ellos. El estado vibratorio transmitido por tu creencia persiste hasta que despierta su vibración correspondiente en el de quien es creído. Pero antes de que pueda ser transmitido, debe primero estar despierto dentro de la conciencia del transmisor. Lo que sea que está despierto dentro de tu conciencia, eso eres. Sea que la creencia es relativa a uno mismo o a otro, no importa, pues el creyente es definido por la suma total de sus creencias o asunciones subconscientes. Como un hombre piensa en su corazón, en la profundidad subconsciente de sí mismo, así es él. Descarta las apariencias y afirma subjetivamente como verdad aquello que deseas que sea verdad. Esto despierta en ti el tono del estado afirmado, el cual a su vez se realiza a sí mismo en ti y en aquel de quien es afirmado. Da y recibirás. Las creencias invariablemente despiertan eso que afirman. El mundo es un espejo en el cual cada uno se ve a sí mismo reflejado. El mundo objetivo refleja las creencias de la mente subjetiva. Algunas gentes son autoimpresionadas mejor por medio de imágenes visuales, otras por sonidos mentales y aún otras por acciones mentales. La forma de actividad mental que permite al poder total de tu atención ser enfocado en una dirección elegida es la que hay que cultivar, hasta que puedas traer todas simultáneamente a emplearse en tu objetivo. Si tuvieras alguna dificultad en entender los términos imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales, he aquí una ilustración que debiera hacer claros sus significados. A imagina que ve una pieza de música, no sabiendo nada en absoluto sobre notación musical. La impresión en su mente es puramente una imagen visual. B imagina que ve la misma pieza, pero él puede leer la música y puede imaginar cómo sonaría tocada en un piano. Esa imaginación es sonido mental. C también lee música y es un pianista. Al ir leyendo, él se imagina tocando la pieza. La acción imaginaria es acción mental. Imágenes visuales, sonidos mentales y acciones mentales son creaciones de tu imaginación, y aunque parecen venir de afuera, realmente vienen de dentro de ti. Se mueven como movidas por otro, pero en realidad están activadas por tu propio espíritu desde el almacén mágico de la imaginación. Son proyectadas en el espacio por la misma ley vibracional que gobierna el envío de una voz o imagen. Habla e imágenes son proyectadas, no como habla o imágenes, sino como correlatos vibratorios. La mente subjetiva vibra de acuerdo a las modificaciones que experimenta por el pensamiento y sentimientos del operador. El estado visible, creado, es el efecto de las vibraciones subjetivas. Un sentimiento es siempre acompañado por una vibración correspondiente. Esto es, un cambio en expresión o sensación en el operador. No hay pensamiento o sentimiento sin expresión. No importa cuán inmóvil tú pareces estar si reflexionas con cualquier grado de intensidad, siempre hay una ejecución de ligeros movimientos musculares. El ojo, aunque cerrado, sigue los movimientos de los objetos imaginarios y la pupila es dilatada o contraída de acuerdo a la brillantez o a la lejanía de esos objetos. La respiración es acelerada o enlentecida
de acuerdo al curso de tus pensamientos. Los músculos se contraen correspondientemente a tus movimientos mentales. Este cambio de vibración persiste hasta que despierta una vibración correspondiente en el sujeto, vibración que entonces se expresa a sí misma en un hecho físico. Y la palabra se hizo carne. La energía, como ves en el caso de la radio, es transmitida y recibida en un campo, un lugar donde cambios en el espacio ocurren. El campo y la energía son uno e inseparables. El campo o sujeto se vuelve la presencia corpórea de la palabra o energía recibida. El pensador y el pensamiento, el operador y el sujeto, la energía y el campo son uno. Si estuvieras bastante silente para escuchar el sonido de tus creencias, sabrías qué se quiere decir con la música de las esferas. Los sonidos mentales que escuchas en plegaria como viniendo de afuera son realmente producidos por ti mismo. La autoobservación revelará este hecho. Como la música de las esferas es definida como la armonía escuchada solamente por los dioses y se supone que está producida por el movimiento de las esferas celestiales, así también es la armonía que por otros escuchas subjetivamente, escuchada solo por ti, y es producida por el movimiento de tus pensamientos y sentimientos en el verdadero reino o cielo dentro de ti. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in reveal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El propósito de la Biblia es elevar al ser a un nivel más alto de conciencia. Comienza en el estado de Moisés y el descubrimiento del yo soy. Entonces, en el libro de Isaías se nos ha dicho: sal del Sabbat y deleítate en el Señor. Déjanos examinar este pensamiento para encontrar su significado más profundo. Ahora, para mantener el Sabbat, debe cesar cualquier duda mental en ti, porque los pies sobre los que te mantienes mentalmente son tus creencias. Cuando tus pies mentales tocan la tierra, su acción es automática y mecánica. Usando tu poderosa conciencia, comienza ahora a romper las ataduras mecánicas que has tenido en tu vida, cambiando tus pensamientos a tu deseo cumplido, y observa el Sabbat. Los gemelos de los que se habla en la Escritura simbolizan tu dualidad. Abel, el tú interno, y Caín, el tú externo. Un reverso en la orden ocurre porque en el Nuevo Testamento tu verdadera identidad es revelada como Cristo, el tú interno, tu esperanza de gloria. Mientras caminas en la tierra, ves personas como ellas, quieren ser vistas, y estás vertiendo aceite en sus heridas. Pero si no lo haces, tú eres como los fariseos descritos en el capítulo 23 de Matías, actuando para ser vistos por los hombres. Predican, pero no practican. En el tercer capítulo del libro de Juan es contada la historia de Nicodemo. Un hombre intelectual creía que si mantenía la ley de Moisés, él podría entrar en el reino de los cielos. Y aún así se le dijo: deberás nacer de nuevo, nacer de agua y espíritu. Aquí vemos la diferencia entre el intelecto y la sabiduría. Mantener la ley de Moisés no es suficiente.
debes experimentar un cambio en tu nivel del ser. Así se te otorgará sabiduría para que renazcas. Tus conversaciones internas son el lugar de cría de tu futuro, sean amorosas o desagradables. Esto se nos ha dicho muy vívidamente en el libro de Deuteronomio. Te doy en este día bendiciones y maldiciones. Cada vez que regañas a alguien, aún si es hecho en tu mente, lo maldices. Y cada vez que haces a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, son bendecidos en el hecho. El agua es el símbolo de la verdad psicológica. Conocer la verdad no es suficiente. Se debe actuar en base a ella, y en ese momento el agua psicológica se vuelve vino. Comienza ahora a observar todos tus pensamientos desagradables y negativos y cámbialos, porque hasta que te separes a ti mismo del estado desde donde esos pensamientos fluyen, ellos seguirán causando que tengas las mismas experiencias en la vida. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in reveal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El sueño, la vida que ocupa un tercio de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural hacia el subconsciente. Por eso nos ocupamos del sueño ahora. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra son medidos por el grado de atención que le damos al sueño. Nuestra comprensión de y deleite en lo que el sueño tiene para conceder nos causará, noche tras noche, ponernos en camino a él como si estuviéramos yendo a una cita con un amante. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, al dormir en la cama, entonces Él abre los oídos de los hombres y les da sus instrucciones. Job capítulo 33. Es en el sueño y en la oración, un estado similar al sueño, que el hombre entra al subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados el consciente y el subconsciente se unen creativamente. El aspecto masculino y el aspecto femenino se vuelven uno. El sueño es el momento cuando el aspecto masculino o mente consciente va del mundo de los sentidos a buscar a su amante o parte subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer del mundo que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene deseo de cambiar al estado consciente o de vigilia, sino que lo ama como es y reproduce fielmente su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y eventos de tu vida son tus niños formados de los moldes de las impresiones de tu subconsciente en el sueño. Son hechos en imagen y semejanza de tu sentimiento más interno que ellos pueden revelarte a ti mismo. Como es en el cielo, así es en la tierra. Como es en el subconsciente, así es en la tierra. Lo que sea que tengas en la conciencia cuando vas a dormir es la medida de tu expresión en los 2/3 conscientes de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tu objetivo, salvo tu incapacidad de sentir que ya eres aquello que deseas ser, o que ya estás en posesión de la cosa que buscas. Tu subconsciente le da forma a tus deseos solo cuando sientes tu deseo realizado. El estado inconsciente del sueño es el estado normal del subconsciente, debido a que todas las cosas vienen desde tu interior y tu concepción de ti mismo determina aquello que viene
deberías siempre sentir el deseo como ya realizado antes de irte a dormir. Nunca traes de lo profundo de ti mismo aquello que deseas, siempre traes aquello que eres, y eres aquello que sientes que eres, así como aquello que sientes cierto de los demás. Para ser realizado, entonces, el deseo debe ser resuelto en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto se logra al asumir el sentimiento del deseo realizado. El sentimiento que viene en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si mi deseo se cumpliera? Es el sentimiento que debería monopolizar e inmovilizar tu atención mientras te relajas para dormir. Debes estar en la conciencia de ser o tener aquello que deseas ser o tener antes de dormirte. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Su sueño es completamente dominado por su último concepto despierto de su ser. Por lo tanto, él debería siempre asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarse a dormir. Ven ante mí con canto y agradecimiento. Entra en sus portones con gratitud y en sus tribunales con elogios. Tu disposición de ánimo previa al sueño define tu estado de conciencia mientras entras en la presencia del amante eterno, el subconsciente. Tu mente subconsciente te ve exactamente como te sientes que eres. Si mientras te preparas para dormir asumes y mantienes la conciencia de éxito al sentir «yo soy exitoso», debes ser exitoso. Tiéndete sobre tu espalda con la cabeza en un nivel con tu cuerpo. Siente cómo serías si estuvieras en posesión de tu deseo y relájate tranquilamente hacia la inconsciencia. Aquel que mantenga a Israel no deberá dormir. Sin embargo, él le da a su amada el sueño. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la cual la mente consciente o mente despierta entra para unirse creativamente con el subconsciente. El sueño oculta el acto creativo mientras el mundo objetivo lo revela. En el sueño el hombre imprime en el subconsciente su concepción de sí mismo. La descripción más hermosa de este romance del consciente y el subconsciente es la que se cuenta en la canción de Salomón. Por la noche en mi cama busqué a aquel a quien mi alma ama. Encontré a quien mi alma ama, lo sostuve y nunca lo dejé ir, hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la recámara de ella que me concibió. Preparándote para dormir, siéntete en el estado del deseo respondido y luego relájate en la inconsciencia. Tu deseo realizado es lo que buscas. Por la noche en tu cama buscas el sentimiento del deseo realizado de modo que lo puedas llevar a la recámara de ella que te concibió, al sueño o al subconsciente que te dio forma, para que este deseo también pueda expresarse. Esta es la manera para descubrir y conducir tus deseos al subconsciente. Siéntete en el estado del deseo realizado y tranquilamente déjate caer al sueño. Noche tras noche deberías asumir el sentimiento de ser, tener y ser testigo de aquello que buscas ser, poseer y ver manifestado. Nunca vayas a dormir sintiéndote desanimado o insatisfecho. Nunca duermas con la conciencia de la insuficiencia. Tu subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, te ve como tú crees que eres. Y ya sea que lo que crees es bueno, malo o indiferente, el subconsciente va a expresar fielmente tu creencia. Así como te sientes, la imprimes a ella, y ella, la amante perfecta, le da forma a estas impresiones y las expresa como hijos de su amado. Toda hermosa eres, mi amor, no hay mancha en ti. Es la actitud mental para adoptar antes de dormir. Descarta las apariencias y siente las cosas como deseas que sean, porque Él declara cosas que no se ven como si se vieran, y lo que no se veía se vuelve visible. Asumir el sentimiento de satisfacción es declarar aquellas condiciones que reflejan satisfacción como si fuesen una realidad actual. Las señales siguen, no preceden.
La prueba de lo que eres seguirá a la conciencia que eres, no la precederá. Eres un soñador eterno, soñando sueños no eternos. Tus sueños toman forma cuando asumes el sentimiento de su realidad. No te limites al pasado, sabiendo que nada es imposible para la conciencia. Comienza a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Lo que sea que la mente del hombre pueda imaginar, lo puede realizar. Todos los estados objetivos, visibles, fueron primero estados subjetivos, invisibles, y los hiciste visibles al asumir el sentimiento de su realidad. El proceso creativo es primero imaginar y luego creer el estado imaginado. Siempre imagina y espera lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que cambies tu concepción de él. Como es adentro, es afuera. Las naciones, así como la gente, solo son lo que tú crees que son, sin importar cuál sea el problema, sin importar dónde está, sin importar a quién concierne. No tienes a nadie que cambiar excepto a ti mismo, y no tienes un oponente o un ayudante en realizar el cambio dentro de ti mismo. No tienes nada que hacer salvo convencerte de la realidad de lo que deseas ver manifestado. Tan pronto como logras convencerte de la realidad del estado que buscas, los resultados siguen para confirmar tu creencia fija. Nunca le sugieras a otro el estado que deseas verlo expresar, sino que convéncete de que él ya es lo que deseas que sea. La realización de tu deseo se logra al asumir el sentimiento del deseo cumplido. No puedes fallar a menos que no te convenzas de la realidad de tu deseo. Un cambio de creencia se confirma por medio de un cambio de expresión. Cada noche cuando vas a dormir, siéntete satisfecho y sin manchas, o claro, porque tu amante subjetiva siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de tu concepción de él. La concepción definida por tu sentimiento. Los 2/3 conscientes de tu vida en la Tierra siempre corroboran o son testigos de tus impresiones subconscientes. Las acciones y eventos del día son efectos, no son causas. El libre albedrío es solo la libertad de elección. Elige este día a quién servirás. Es tu libertad de elegir el tipo de disposición de ánimo que asumes. Pero la expresión de esa disposición es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre y en una manera conocida solo por el subconsciente, éste le da la forma y expresión a estas impresiones. Las acciones del hombre son determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, es solo ignorancia de las causas que lo hacen actuar. Él piensa que es libre porque ha olvidado el vínculo entre él y el evento. El hombre despierto está bajo la compulsión de expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado él imprimió algo en sí mismo de una manera poco sensata, entonces hay que dejarlo que comience a cambiar sus pensamientos y sentimientos, porque solo cuando lo haga, él cambiará su mundo. No pierdas ni un momento en lamentarte, porque pensar sintiendo los errores del pasado es reinfectarte. Deja que los muertos entierren a los muertos. Sal de las apariencias y asume el sentimiento que sería tuyo si ya fueras él lo que deseas ser. Sentir un estado produce ese estado. La parte que juegas en el escenario del mundo es determinada por tu concepción de ti mismo. Sintiendo tu deseo realizado y relajándote tranquilamente hacia el sueño, te pones como estrella protagonista para interpretar tu papel en la tierra mañana, y mientras duermes ensayas y eres instruido en tu papel. La aceptación del final, de la obra, automáticamente da los medios de y para su realización. Que eso quede claro. Si mientras te preparas para dormir no te sientes conscientemente en el estado del deseo cumplido,
Entonces llevarás contigo a la recámara de aquella que te concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día de vigilia. Y mientras duermes, serás instruido en una manera en la cual serán expresados mañana. Te levantarás creyendo que eres un agente libre, sin darte cuenta que cada acción y evento del día de mañana estarán predeterminados por tu concepto del yo cuando te dormiste. Tu única libertad es entonces tu libertad de reacción. Eres libre de elegir cómo sentirte y reaccionar al drama del día, pero el drama, las acciones, eventos y circunstancias del día ya ha sido determinado. A menos que definas conscientemente y a propósito la actitud mental con la cual te vas a dormir, inconscientemente vas a dormir en la actitud mental compuesta por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción hace una impresión subconsciente, y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de acción futura. Las ideas envueltas en sentimiento son acciones creativas. Usa tu derecho divino sabiamente. A través de tu habilidad para pensar y sentir, tienes el dominio de toda la creación. Mientras estás despierto, eres un jardinero seleccionando semillas para tu jardín, pero, excepto que un grano de trigo caiga en el suelo y muera, se mantiene solo, pero si muere, trae mucho fruto. Tu concepción de ti mismo mientras te estás quedando dormido es la semilla que sueltas en el terreno del subconsciente. El quedarte dormido sintiéndote satisfecho y feliz hace que las condiciones y eventos aparezcan en tu mundo confirmando estas actitudes mentales. El sueño es la puerta hacia el cielo. Lo que incluyes como sentimiento lo proyectas como una condición, acción u objeto en el espacio. Por lo tanto, duerme en el sentimiento del deseo cumplido. Como es en la conciencia, es en la tierra.